Tardes. Continuando con el tema de activos intangibles, vamos a desarrollar un ejercicio que nos permita visualizar las etapas que puede tener un activo intangible y el tratamiento contable que se debe desarrollar en cada uno de esos momentos. Vamos a suponer que el municipio va a desarrollar un software propio para el control del impuesto predial, o sea, lo que es la facturación y todo ese tipo de cosas que elabora el municipio los primeros días del mes de enero a efectos de entregar la facturación a cada uno de los contribuyentes del impuesto predial. Entonces suponemos que el municipio inicia esa actividad el 1 de enero, por lo que dice que se ha desembolsado la suma de 40 millones de pesos. Durante la etapa del desarrollo se han realizado desembolsos que suman 150 millones de pesos, pero aún están pendientes por cancelar 50 millones, ¿correcto? Entonces vamos a reconocer en la contabilidad ese activo intangible, pero para eso es necesario que recordemos en la medición inicial, miremos lo que nos indica en el marco normativo, dice que, el numeral 19, miremos en el marco normativo el numeral 19, que nos dice que los desembolsos, un colorcito aquí amarillo, aumentemos el tamaño, nos dice que los desembolsos que se realicen en la fase de investigación se separan de aquellos que se realizan en la fase de desarrollo. Entonces podemos decir que hay dos etapas, ¿no? Uno que es la investigación y la otra que es la etapa de desarrollo. La norma nos dice que los primeros costos, es decir, los costos de investigación o los pagos o los desembolsos que ya han realizado en esa etapa de investigación, los debemos reconocer como un gasto. Y los que se han cancelado en la etapa de desarrollo, eso los vamos a tomar como parte del costo del activo intangible desarrollado. ¿Listo? Desarrollado internamente en la entidad. Entonces, eso es lo que tenemos acá, donde nos resalta que esos costos de desarrollo los tenemos que reconocer como un gasto. Si miramos en el plan de cuentas, el código 5890, miremos el plan de cuentas, código 5890, código 5890, código 5890, te dice que en gastos diversos, entonces gastos diversos 589021, código 589021, te nos dice que son desembolsos de intangibles durante la fase de investigación. Recuerde que esos desembolsos en esa etapa de investigación los tenemos que reconocer como gastos. Entonces, por eso aquí nos aparece el código 5890, gastos diversos, el auxiliar 21, desembolsos intangibles durante la fase de investigación. Entonces acá vamos a colocar los 40 millones que se han ido desembolsando. 40 millones, dice que se desembolsaron 40 millones inicialmente, ¿cierto? 40 millones de pesos. En la etapa de investigación, por eso lo estamos reconociendo en esa etapa de investigación, los reconocemos como un gasto del periodo, esos gastos de investigación.
Entonces ahí está, código 5890, gastos diversos, el auxiliar 21, desembolsos, entonces son los 40 millones de pesos, ¿correcto? ¿Qué más información tenemos? Dice que durante la etapa de desarrollo, entonces ya aquí la norma nos está diciendo que en la etapa de desarrollo esos se debe reconocer como costo del activo intangible. Entonces, en la etapa de desarrollo dice que se han realizado erogaciones de 150 millones de pesos, es decir, se han hecho causaciones por el valor de 150 millones, de los cuales aún se están debiendo 50, ¿correcto? Entonces, miremos, ya, como la norma nos indica, tenemos que llevarlo ya como, o reconocerlo como ya, como costo de ese activo intangible. Entonces, miremos el código 197010, en el plan de cuentas. Miremos el código 197010, código 597010, y nos dice que el 1970 son los activos intangibles y el 197010 son activos intangibles en fase de desarrollo, que es lo que nos está diciendo el ejercicio, ¿cierto? Que en la etapa de desarrollo se han desembolsado 150 millones, ¿cierto? Tenemos todavía un saldito por pagar de 50 millones. Entonces vamos a reconocer en el código activos intangibles 197008, 197008 software, ¿cierto? 197008. Entonces vamos, perdón, estamos acá. Activos intangibles en la fase de desarrollo. Entonces vamos a reconocer que son 150 millones de pesos que se han desembolsado. Pero dice que todavía se están debiendo 50 millones, ¿cierto? 150, se deben 50 millones todavía. Entonces, se están debiendo a los proveedores 50 millones de pesos, lo que nos indica que se han girado de bancos la suma de 100 millones de pesos. Entonces reconocemos como activos intangibles en la fase de desarrollo. Todavía no lo podemos activar. Todavía no lo podemos pasar a un activo intangible porque apenas está en desarrollo. ¿Listos? Todavía no lo podemos reconocer como software porque está todavía en etapa de desarrollo. Una vez que se termine o entreguen o termine la etapa de desarrollo y entreguen el software a servicio, entonces ya lo podríamos reconocer. Bueno, entonces miremos qué nos dice la medición posterior. La medición posterior dice que lo tenemos que reconocer al costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro si se llegara a presentar. Entonces, como ya se terminó la etapa de desarrollo, ahora sí lo vamos a llevar a software en funcionamiento o en servicio. ¿Listos? Entonces miremos el código 197008. El código 197008 que son los software, ¿cierto? Entonces ya pasó de estar en desarrollo ya a un software en servicio. ¿Listos? Entonces reconocemos ahí en el código 197008 software. Los softwares, como nos dice el plan de cuentas, softwares. ¿Por qué valor? Por los 150 millones de pesos. Y cancelamos ese activo intangible que teníamos en la etapa de desarrollo. Aquí miren, lo cancelamos. Es decir, lo acreditamos y ya nos quedaría esa etapa de desarrollo en ceros. Y nos quedó ya el software en funcionamiento. Ya nos quedaría el software en funcionamiento por valor de 150 millones de pesos. ¿Qué más nos dice el marco normativo? El marco normativo nos dice que en la medición posterior debemos reconocer, una vez ya se ha puesto en servicio, debemos reconocer la amortización de ese
software. Vamos a suponer que la vida útil estimada es de 10 años de ese software que acabaron de desarrollar internamente, es decir, tenemos 120 meses, y que la fecha en que lo entregaron ya para funcionamiento, la fecha que entregaron en funcionamiento el software es el primero de julio de 2019, es decir que a diciembre 31 faltarían o se debería reconocer 6 meses de amortización, ¿correcto? Entonces vamos a calcular cuál es el costo del software. Ya dijimos, el software costó el desarrollo, porque es un desarrollo propio, un desarrollo interno, 150 millones. Por lo tanto, la amortización de cada uno de los periodos será 150 millones de pesos, que es el costo. Coloquémoslo acá entre paréntesis. 150 millones de pesos, que es el costo del intangible, o sea, del software desarrollado, dividido los 120 meses, que es la vida útil estimada, y eso lo multiplicamos por los 6 meses transcurridos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre, fecha en la cual entró a producción ese software. ¿Listos? Quiere decir que en esos 6 meses debemos reconocer como gasto por amortización de ese activo intangible la suma de 7.500.000, por lo que es lo mismo mensual 1.250.000. Quiere decir que en los 6 meses tendríamos 1.250.000 por 6 meses, tendríamos los 7.500.000 que estamos diciendo. 1.250.000 es la depreciación, la amortización mensual. Quiere decir que en 6 meses en la contabilidad debimos haber reconocido hasta diciembre la suma de 7.500.000. Miramos en el plan de cuentas, código 5366, vamos a mirar en el plan de cuentas, 5366, y la 5366 nos dice que es amortización de activos intangibles, y el 06 que es el software, ¿cierto? Aquí está el software. Por lo tanto, el código que iremos a utilizar es ese 50, o el auxiliar 536606, ¿correcto? Ahí está, 536606. Mensualmente iríamos a reconocer 1.250.000, ¿no? 1.250.000, ¿cierto? En el mes de julio. Y miremos el código 197508. 197508. Nos dice que esa es la amortización acumulada de activos intangibles, y el auxiliar 08 será el de software. ¿Listos? Entonces reconocemos el gasto mensual, ¿no? Mensual, 1.250.000 contra la cuenta 1975, amortización intangible software, 1.250.000. Eso lo hacemos por cada mes, ¿no? Entonces acá necesitamos que esta es la amortización periodo 1 de operación, o sea, julio de 2019. Entonces, esa es la amortización que tenemos que reconocer en el primer mes de operación, es decir, julio, porque aquí entró en funcionamiento, ya dijimos que entró en funcionamiento el 1 de julio. Si entró en funcionamiento el 1 de julio, quiere decir que desde hasta diciembre 31 tuvimos que haber reconocido 6 meses de amortización. Y ya el valor en libros entonces nos dice que será igual al costo del activo intangible. ¿Cuánto es el costo? Pues lo que se pagó por el desarrollo, que son los 150 millones de pesos.
y le restemos la amortización acumulada. Entonces tenemos la amortización acumulada, que son 1.250.000 mensuales por 6 meses que se amortizó, son los 7.500 que habíamos dicho acá. Por lo tanto, el valor en libros de ese activo intangible es de 7.500.000, el valor neto en libros 142.500.000 pesos. Una vez deducida la amortización acumulada de ese activo intangible. Entonces, como nos podemos dar cuenta, pues es muy sencillo el manejo contable. Lo único pues, que debemos tener en cuenta es las dos fases, ¿no? Lo que es la etapa o fase de investigación y lo que es la etapa o fase de desarrollo. Son primordial identificar dentro de la operación o construcción o desarrollo de esa actividad cuáles son los costos incurridos en la primera fase de investigación. Esas se deben reconocer como gastos, y aquellos involucrados en la etapa de desarrollo pues harán parte del costo del activo intangible. ¿Listos? Entonces eso era lo que les quería mostrar con un ejercicio sencillo, cómo reconocemos en la contabilidad las dos fases. Una, que son los gastos desarrollados en la etapa de, que le coloquemos acá, etapa de o fase de desarrollo. Aquí a fase de investigación. Fase de investigación, dijimos fase de investigación, se reconoce como gasto. Ahí está, como gasto. Y coloquémosle acá la etapa B. Fase de desarrollo. Entonces en la etapa B, la fase de desarrollo, entonces nos dice que tenemos que reconocerlo como costo del activo, que fue los desembolsos que se habían hecho, 150 millones de pesos. Eso es lo que tenemos que tener presente, y que ese activo pues es sujeto de amortización por el uso. Entonces dice que se entró a producción el 1 de julio, quiere decir que ya duró 6 meses trabajándose ese software. Por lo tanto, en la contabilidad debemos reconocer 6 meses de amortización, que fue lo que hicimos. 1.250.000 pesos mensuales por 6 meses son los 7.500.000, que es lo que tenemos como amortización acumulada en diciembre 31 de 2019. Listo, jóvenes, esto es lo que les quería mostrar con respecto a los activos intangibles y la forma como los reconocemos en la contabilidad. ¿Listos? Entonces nos vemos en la siguiente clase y muchas gracias.